Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora vamos a darle servicio a unos chiller train, como pueden ver acá, de compresor tornillo. Lo vamos a hacer con nuestro software TechView, que es la herramienta que se ocupa para revisar los sensores, las válvulas, los ventiladores y todo el sistema. Es un software que lo puedes encontrar en línea. Voy a hacer un video de eso, cómo lo puedes descargar en tu computadora. Bueno, lo que vamos a hacer es, para darle servicio, nos vamos a conectar a lo que es el tracer CH53. Esta es la interfase adaptive. En la parte de abajo puedes ver ahí, acá, en la parte de acá, tenemos un conector para un cable RS232, el cual nosotros vamos a conectar a nuestra laptop. Y el software pues yo ya lo tengo descargado en mi PC. Como te digo, voy a hacer un video completo en otra ocasión donde les explico cómo descargar el software, cómo instalarlo en tu PC, los requisitos que debe tener tu sistema operativo para poder ser compatible con el software que vamos a utilizar. Puedes ver ahí, ya tenemos nuestra computadora, ya la vamos a encender. Aquí puedes ver lo que es el compresor, la válvula solenoide para cargar y descargar el compresor cuando trabaja a cargas parciales. Este tipo de chiller tiene la peculiaridad de que sus sensores están vinculados por un lazo de comunicación cerrado LLS de dispositivos de baja señal, el cual, si tú quieres cambiar un sensor de este tipo chiller, pues no solo puedes quitar y poner el nuevo, debes de conectarte con tu software que estoy explicando hace poco, el TechView, y lo que debes hacer es desvincular tus sensores, darles de baja para poder instalar el sensor nuevo. De lo contrario, si tú solo cambias el sensor, si tú solo quitas esta pieza de acá y ya pones el otro, pues no te va a funcionar. Puedes ver ahí que tiene una tarjeta electrónica. Pues esa tarjeta electrónica trae un sensor de efecto Hall, que el cual, cuando tú le pasas el polo sur de un magneto, de un imán, pues ahí activas lo que es el sensor y tú ya le das, lo activas, lo vinculas. De lo contrario, tu sensor no te va a funcionar aunque te lo hayas puesto nuevo. Debes hacer el proceso con este software de servicio. Aquí hemos conectado nuestro cable 232 serial USB. Aquí pueden ver, este es el que vamos a conectar a la computadora. Pero este cable necesita que le instales unos drivers en tu PC, ya que si no instalas los drivers de este cable, pues tampoco te lo va a reconocer y no vas a poder entablar comunicación con el chiller. Debes de tener los drivers o te los debes de descargar de internet. Ese es el cable serial 232 USB que debes de conseguir para poder hacer esta conexión. Es lo único que debes de comprar, porque el software es gratis. Una vez que hemos conectado nuestro cable que tenemos acá, se llama cable serial USB 232, nos venimos acá hacia la computadora y aquí en la computadora vamos a abrir lo que es nuestro software. El software que vamos a usar es este de acá, ya lo tengo descargado, es el TechView. Nos pregunta que si le permitimos a este programa desconocido que realice el cambio en el equipo. Le vamos a dar sí. Y una vez que nos abra el software, pues solo vamos a meter la información que nos pida. Ahí pueden ver ustedes ya cómo nos aparece el software. Ese es el TechView. Le vamos a dar aquí donde dice conexión local y pueden ustedes ver cómo empieza a establecer comunicación ya la computadora con el chiller.
Va a tardar un poco ahí, pero ahí vamos a estar haciendo ya la conexión de lo que es nuestro equipo enfriador marca Trane con nuestra computadora portátil para darle servicio. Ahorita acaba de arrancar. Ahí está cargando, ahí ya podemos ver. Ahí pueden ver cómo el equipo ya nos abre todos los parámetros, todas las variables. Nos tira aquí temperatura de aire exterior. Tenemos también aquí el set point del agua, la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Y ahorita pues se nos acaba de parar. Aquí nos está dando un diagnóstico. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ahí lo hemos quitado. Ahí dice que no tenemos flujo de agua, que está en modo remoto, pues ya que este chiller es controlado por un sistema de gestión BMS. A la hora que tú vayas a hacer cambios de sensores, tú te vienes acá para cuando vas a hacer cambios de sensores, y te vas aquí donde dice Binding View, y ahí te van a aparecer todos los sensores que están vinculados al chiller para que le puedas dar de baja, lo puedas cambiar. Tienes que darle de baja, luego cambiarlo y luego tienes que pasar un imán. Eso lo vamos a hacer en otro video. Sigue el canal para que puedas aprender a darle servicio y diagnóstico a este tipo de equipos. Suscríbete, activa la campana. Ahí podemos ver cómo está cargando la pantalla de la visualización de los sensores. En un momento nos van a aparecer todos los sensores del equipo. Ahí está, podemos ver todos los sensores. Tenemos el sensor de presión de descarga, sensor de aceite, y esas caritas verdes que tú ves ahí pues indican que el sensor está conectado al equipo, que está vinculado, que está en buen estado y que todo está marchando bien, que todo está bien. Vamos a dejar este video hasta acá porque vamos a hacer un video más así, más a fondo sobre cada una de las pantallas de este equipo, para que le puedas entender mejor y se te facilite a la hora que le vayas a dar servicio. Recuerda que este software es gratis, lo encuentras en línea. Lo único que debes de comprar es el cable e instalar los drivers del cable.